Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será la de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel, que empieza la enseñanza. Un acontecimiento que no se me ha olvidado hasta el día de hoy, ¿no? Y fue precisamente el que me di cuenta, fui yo, porque yo jugaba portero y resulta que estaba en la portería sur. Sobre las 5 y algo de la tarde, siento como un destello en el cielo, directamente justo enfrente mía, como algo que está lanzando destello, pero un destello bastante fuerte, un destello muy extraño, intermitente. Fue cuando yo ya no pude aguantarme más y paré el partido. Le dije a mis compañeros, oye, ¿estáis viendo? ¿Veis lo que es aquello? Paramos el juego, nos fuimos todos a la valla, había una valla, y nos subimos a la valla y desde la valla veíamos, era como una especie de óvalo, en forma de óvalo, y siempre lo que estuvimos viendo fue el destello cada tantos segundos de una luz. Era como el destello del sol, o sea, era como algo orbitando, como si orbitara alrededor de ese óvalo y daba como si fuera un resplandor. Aquello no era un avión, y la velocidad a la que se movía tampoco era una velocidad considerable para verlo como un avión. Este avistamiento duró entre 5 y 8 minutos aproximadamente, no llegó a 10, que fue el tiempo que nosotros vimos ese objeto muy despacio y pasó y se ocultó, mejor dicho, se ocultó detrás de un cerro, el cerro de San Juan de Coria del Río. A partir de ahí ya no pudimos ver hacia dónde se dirigía. Yo creo que aquel día que vimos aquello fue algo bastante determinante para todo lo que ha pasado después. ¿Cómo están, amigos cósmicos? Bienvenidos una vez más al podcast Misterios de María de ML. Mirad, hoy os traigo un programa de lo más curioso, de lo más llamativo y de lo más interesante. Sobre todo porque, ¿cómo es posible que el avistamiento de una nave, cambie por completo la vida de 12 niños y de sus propias familias? Pues los sucesos que voy a contar a continuación realmente es que ponen los pelos de punta. ¿Hasta qué punto el ver o el visualizar o el tener contacto con algo que no pertenece a nuestro mundo puede cambiar tanto nuestra vida? Mirad, yo tengo varias teorías de lo que os voy a contar en el programa de hoy, pero primero os voy a poner un poco en contexto. Están 12 chicos en la zona sur de España, concretamente en la parte de Sevilla, jugando un partido de fútbol. Unos amigos se reúnen como todos los viernes a jugar un partido de fútbol, pero ese viernes cambia completamente el transcurso de la vida de ellos, pero radicalmente. El portero se llama Michael y es uno de los protagonistas de esta historia y es uno de los 2 sobrevivientes de este suceso. ¿Os podéis imaginar? De 12 personas solo quedan 2. Mirad, Michael divisa la luz y se percata de que hay algo que no es normal. Al principio piensa que puede ser perfectamente la luz del sol, pero a medida que pasan los minutos se da cuenta de que esa luz aumenta cada vez más y se mueve muy rápido. A lo que él ya hace una pausa en el partido y todos se acercan a la valla a observar esa extraña nave, la cual todos se percataron de que era la misma. Y a raíz de ese momento os voy a contar 5 casos de las personas, aunque son más, pero los más llamativos, pues del resto no se ha tenido registro como tal de su muerte. Lo que sí se sabe
que fue algo catastrófico lo que les ocurrió a cada uno de los niños que se encontraban jugando en ese parque cuando ya crecieron un poco más. Bienvenidos al nuevo sol. El primero en trascender fue Antonio María, con tan solo 23 años. Os podéis imaginar, un joven deportista, un chico que se cuidaba un montón su físico, el cual practicaba deporte todos los días, no fumaba, no bebía, y cuando se disponía a ir a trabajar, se sube su moto y resulta de que su moto no hay forma de que arranque, no hay forma, lo intenta por activa y por pasiva, y de repente empieza a sentir como que hay algo en él que no va bien, algo ya le empieza como a dar vueltas, de repente siente como las venas se le empiezan a hinchar en su cuerpo, hasta que de repente se le produce lo peor, un derrame cerebral, lo cual le produce una muerte súbita, cae al suelo ya literalmente muerto, a lo que cuando se percata su mamá de que su hijo está tirado en el suelo, sale corriendo e intenta pedir ayuda, intenta socorrerlo, pero ve que ya es demasiado tarde. Su hijo ya no se encuentra con ella. El siguiente caso es de Antonio Manuel, con tan solo 21 años de edad. Él se encontraba trabajando con 2 compañeros más cuando de repente se percatan de que hay algo a lo lejos, una luz a lo lejos. Algo les ha llamado sumamente la atención, pero no saben realmente qué ocurre, cuando de repente el joven Antonio recibe como un impacto directo en él, el cual le hace perder el equilibrio y caer del techo del edificio. No se encontraba a una altura suficiente alta como para que esto pudiera ocasionar su muerte, pero así fue. Con tan solo 21 años falleció. El tercero de los casos ocurre a Manuel, con tan solo 25 años. De verdad que este hecho es de los más insólitos que he podido escuchar. Él se encontraba en la calle, dirección a su casa, pues acaba de salir de trabajar, cuando de repente, en mitad de la oscuridad, va a dar una curva de lo más sencilla, que no tenía peligro alguno, pero para nada. Era una curva que ni los familiares explican cómo pudo haber pasado, pues se golpeó contra el árbol más pequeño y así perdió su vida. ¡Qué loco! No sé si realmente tenía que trascender, pero fue de una forma muy abrupta. El siguiente de los casos ocurre en 1999 a Miguel, con tan solo 25 años. Miguel se encontraba saliendo de su trabajo y avisa a sus familiares de que iba a llegar a casa, pues era el 31 de diciembre y quería juntarse con su familia tras salir de trabajar, pues su turno era diurno. Pues una vez que sale, llama a sus familias diciendo que por favor les esperen, que él ya va a llegar. Resulta que la familia espera y nunca recibe ni una llamada, ni un mensaje de Miguel, ni nada, hasta que de repente la policía toma contacto con su familia y le dicen que un vehículo ha volcado, y de una forma de lo más paranormal, de lo más extraña. O sea, el muchacho iba a dar una curva de lo más sencilla del mundo cuando de repente vuelca, pero él tenía el cinturón de seguridad puesto y queda aún así boca abajo. El quinto de los casos realmente para mí es el más trágico, el más impactante y el más, surrealista de todos. O sea, aquí es que si alguno de vosotros me podéis dar alguna explicación, por favor dejádmelo abajo en los comentarios, porque a mí este caso me ha dado, vuelta. Mirad, él es un joven llamado Sebastián y a la edad del 2003 él se dedicaba a repartir la mercancía, es decir, era camionero, y resulta que delante de todos sus compañeros él estaba sentado dentro del camión cuando de repente el camión hace un movimiento muy raro. Ese movimiento muy raro hace que el camión se eleve de tal forma que él quede totalmente inclinado, por lo que el camión iba a caer a mano izquierda. Por lo que Sebastián
se espabila, se quita el cinturón corriendo y cuando va a saltar por la otra puerta, el camión, sin saber cómo, se da vuelta, es decir, cambia la trayectoria y en vez de caer para el lado izquierdo, cae sobre el lado derecho, a lo que la puerta se le cae encima al pobre Sebastián y literalmente se queda en dos. O sea, es uno de los casos más trágicos y más duros. En uno de estos últimos entierros, concretamente en el Sebastián, un hermano de Juan se acerca y le dice: ¿te has dado cuenta que todos aquellos que fueron a jugar ese día, todos y cada uno de ellos han fallecido y solamente quedáis 3? Dijo Michael: ¿3? ¿Qué 3? Dice: sí, faltas mi hermano, falta tú y falta... Mirad, el caso para mí en lo personal se me hace demasiado llamativo por el hecho de que cuando fueron al funeral de Sebastián, en este caso porque fue el último en fallecer, el hermano de Juan José, uno de los protagonistas, le dice que por qué, que si no se había dado cuenta desde que hubo el incidente del OVNI, pues realmente todos han ido falleciendo poco a poco de una forma muy catastrófica, muy extraña. Lo curioso de todo este suceso es que cuando tienen contacto, en este caso Juan José tiene contacto con el hermano pequeño de Carlos, se percata de que hay algo extraño, de que algo va a pasar. Es como una sensación que tiene en su cuerpo y realmente le empieza a dar pánico, le empieza a dar demasiado miedo esta vivencia y esto que está experimentando. Pues no pasó antes ni después, no, justamente el día en que iba a buscar a Carlos, Carlos sufre un derrame cerebral y muere de forma inmediata, muere de forma radical, sin nada. O sea, es como que por mucho que intentaron socorrerle, ayudarle, formar parte de él, fue prácticamente imposible. Demasiada presión y terminó pues en la UCI y ya prácticamente muerto. Como se explicaba al principio, solo quedaban 2 supervivientes, Michael y Juan José. Michael realmente nunca ha sufrido nada respecto al paso de la muerte o tener un acercamiento a ella. En cambio, Juan José sí tuvo esa experiencia y fue hace poquito. Él cuenta que él se encontraba trabajando cuando su jefe el sábado le pide que si puede ir a trabajar, debido a que necesitan personal. Él trabaja en obras. Y resulta de que dice que tendría que consultarlo primero y que a las 10 de la noche le daría una respuesta. Cuando su mujer había salido para ir a dar contacto con su vecina, resulta de que él se queda solo en la casa y solamente tiene la luz de su cuarto encendida. Cuando de repente la mujer toca el timbre y va a abrir, pero se percata de que justamente en la puerta se encuentra una figura negra con una cabeza enorme. Y en ese momento él iba pensando sobre si ir mañana o no a trabajar. Ojo con este dato. Resulta de que él da un paso para atrás, pues siente que se va a chocar contra algo y se percata de esa figura. Esa figura que le cambia la vida por completo, aunque él intentó no darle importancia junto con su mujer. ¿Y por qué digo que la figura le cambió por completo su vida? Al día siguiente, cuando se encontraba trabajando, ya terminando todo, ya habían recogido todos los materiales y resulta que estaban como a 12 metros de altura y ellos habían colocado con una especie de adoquines los cuales permitían pasar ellos sin problema alguno. Pero de repente uno de ellos, donde justamente él fue a pisar, se desplomó y él cayó a 11 metros de altura. Cuando él cayó, él se recuerda todo, él recuerda cómo cayó, él recuerda haber visto a sus compañeros, él recuerda todo hasta que un momento todo se paraliza. Y ya nada vuelve a ser como antes. Tanto es así que os traigo un fragmento porque es impactante el cómo él tuvo un contacto directamente con el más allá y el cómo se le presentó. Mirad, escuchad con sumo detalle. Sueño, llegué un momento a... Ya era consciente de que yo estaba soñando y que quería salir del sueño. Fue que, bueno, yo iba como en una especie de carro donde mi madre lo iba empujando y en el camino donde yo iba, aledañamente había un río bastante ancho, donde iba como si fueran una especie de
era una especie de medusa de colores. Yo me veía como una medusa de colores porque brillaba de colorines. Y durante el camino, mi madre, sin hablarme, yo entendía lo que ella estaba pensando. Ella me estaba despidiéndose. En ese momento se estaba despidiendo de mí. Me estaba diciendo claramente que, bueno, ten paz, Juan José, no te preocupes, cariño, te esperaré. Me acuerdo un poco. Y llegó un momento que me tenía que soltar, me tenía que dejar ahí. Había como si fuera un agujero grande donde ella me soltaba y yo iba a ese río. En ese río iban miles como yo. Pero llegó un momento en que no llegó a que no me soltó. Ahí salté y por lo visto, por lo que luego me enteré, porque hubo un momento en que yo estaba, o sea, no daban por mí nada. Los médicos decían que no cuente con su hijo, Anita, porque no va a salir de ahí, no va a salir de ahí, está roto, así que no. Pero por lo que sea, pues no llegué a entrar en ese río y a los 29 días desperté. ¿Qué pensáis vosotros de estos sucesos? Bueno, de estos sucesos. O sea, ¿creéis realmente que un contacto visual con una nave puede alterar y cambiar tanto el destino de una persona, tanto así como para ocasionarle la muerte? No sé, es que me parece algo muy extraordinario el pensar, es que parece hasta película de ciencia ficción. Mira, yo tengo mi teoría, y mi teoría es la siguiente, que la verdad que me gustaría que vosotros me escribierais debajo qué opináis respecto a este tema y qué pudo haberle ocurrido a todos estos jóvenes para terminar, pues, prácticamente experimentando la muerte o literalmente muertos. Mira, yo pienso que puede haber sido que esos niños que se reunieron en ese lugar a jugar, como que todos pueden provenir del mismo lugar y son almas que han tenido que venir a rescatar en esas naves. Sé que humanamente hablando es muy duro lo que estoy comentando, pero en el mundo del cosmos no estoy muy de una realidad la cual pues es paralela a la nuestra y obviamente nosotros podemos pensar de lo peor, pero para ellos es venir a salvar y rescatar a sus seres queridos. Bueno, familia, muchísimas gracias por verme, por compartir, por este dedito arriba. Muchas gracias por suscribirse y por formar parte del podcast Misterios de María DML. Nos vemos pronto. Bye bye, besitos.